Hola a todos. Bueno, bienvenidos a un directo que teníamos programado para hoy, para hablar pues sobre la vacuna, ¿no? Bueno, no sé si puedo decir vacuna aquí o me van ¿cómo se dice? A banear, ¿no? No sé qué va a suceder, pero bueno, bendiciones, bendiciones, Gloria. Saludos a todos los que habéis entrado en este directo y los que vais a entrar. Y bueno, queremos hablar un poco sobre el tema de la marca de la bestia. Sí que es cierto que vamos a tocar lo de la vacuna, ¿no? Si la vacuna es o no es la marca de la bestia. Pero vamos a centrarnos sobre todo en qué es la marca de la bestia, ¿no? Y qué es lo que supone pues, el hecho de recibirla. Lo estamos viendo bueno, que dentro sobre todo del mundo protestante, ¿no? Especialmente, pues se dice que eso, que la vacuna es la marca de la bestia. Realmente, a ver, sí que es cierto que tiene una serie de implicaciones muy parecidas a las que se nos menciona en Apocalipsis 13, sobre todo a partir del versículo 15 al 18, ¿no? Ahora bien, hay una cosa que tenemos que entender, ¿no? Es que la vacuna, mejor dicho, la marca de la bestia, no la vacuna, sino la marca de la bestia, tiene implícito algo que la vacuna no tiene, que es que tiene implícito lo que es la adoración. Es decir, todos aquellos que reciben la marca de la bestia, la reciben porque adoran a la bestia y a su imagen, ¿no? Luego podemos hablar un poco de quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia, ¿no? Pero si vamos a Apocalipsis 13, del 15 al 17, vamos a leerlo y vamos a analizar, pues, y veremos que realmente lo que es la marca de la bestia siempre va unida a lo que es a la adoración, ¿no? Los lives los grabamos y los subimos a YouTube. Sí, estos lives los subimos a YouTube generalmente. Entonces lo vais a tener en principio ya para mañana, ¿de acuerdo? Aquellos que no podáis estar en todo el live, lo vamos a subir a YouTube, ¿de acuerdo? Nuestro canal de YouTube, que lo tenéis aquí en el perfil de TikTok, podéis entrar y podéis ir al canal de YouTube, ¿no? Este directo va a durar 1 hora y media exacta, ¿eh? Así que hasta las 6 de la tarde, hora colombiana, estaremos aquí hablando pues de este tema, ¿no? Y las preguntas que surgen en relación a este tema. Así que bueno, si leamos del versículo 15 al versículo 18. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Por lo tanto, estamos viendo que la marca de la bestia va unida a lo que es la adoración. Y sigue, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ojo, sí que es cierto que la marca de la bestia tiene que ir unido a un sistema basado en tecnología o basado, pues por ejemplo, la vacuna mismo, pues basado en un sistema en el cual un segundo, es que está lloviendo mucho y la señal, ¿me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale, es que veo que la señal, sigo. Entonces, la marca de la bestia puede ir unida a una especie de sistema de control en el cual puede ser una vacuna, puede ser un chip, puede ser cualquier medio tecnológico que nos impida poder realizar las obras que nos está diciendo en el versículo 17. Es decir, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Se escucha bien, ¿no? Bueno, me alegro. Entonces, la vacuna. La vacuna, muchas personas dicen, no, bueno, la vacuna no es... A ver, la vacuna no es en sí la marca de la bestia, pero puede ser el medio, uno de los medios por los cuales van a inducir a las personas a que finalmente acepten la marca, ¿no? Luego hablaremos de qué es la marca de la bestia. Entonces,
Aquí nos damos cuenta que la marca de la bestia se pone tanto en la mano derecha como en la frente. Muchas personas dicen, bueno, la vacuna a mí me la ponen en el brazo, por lo tanto, la vacuna no es la marca de la bestia. Obviamente, no es la marca de la bestia, pero puede ser aquel medio por el cual utilicen, correcto, ¿no? Dicen la vacuna puede ser el adiestramiento. Así es. Puede ser también una manera de mentalizar a las personas. Vemos que ahora, por ejemplo, se están creando dos grupos, ¿no? Un grupo que, o tres grupos, digamos. El primer grupo son personas que están convencidas de que la vacuna es necesaria, de que debemos de vacunarnos para no poder contraer el COVID, aunque bueno, está demostrado que no es así, pero bueno, muchas personas están convencidas que con la vacuna el hecho de poderse contagiar es mucho más difícil si uno está vacunado, ¿no? Aquellos que están convencidos de algo, aquellos que están convencidos que realmente eso es así y que la vacuna puede ser un antídoto para todo lo que está sucediendo en relación al COVID, son aquellos que cuando acepten la marca de la bestia, aceptarán la marca de la bestia en la frente. En la frente significa que hay una convicción, que hay una convicción en relación a algo, ¿no? En relación a lo que se adora y en relación, en este caso, pues, de la vacuna, ¿no? Todos aquellos que están ahora vacunándose por convicción, lo están haciendo de una manera simbólica en la frente, ¿no? Y todos aquellos que lo están haciendo por preferencia, lo están haciendo... bueno, la marca de la bestia, la marca será después del arrebatamiento. Bueno, eso no es bíblico. Hemos estado hablando mucho en relación al rapto secreto. Y justamente hoy íbamos a subir un vídeo y al final no lo hemos subido, pero mañana sí que lo vamos a subir en relación a... Ah, no, lo subimos ayer, perdón. Bueno, no voy a entrar en debates porque lo que voy a hacer es hablar en relación a la marca de la bestia. Entonces, hablábamos de dos grupos, ¿no? O tres en este caso. Uno primero es aquellos que aceptan la vacuna y se la ponen por convicción, porque se creen aquello que dicen en televisión y por lo tanto... ¿Sabes? Lo siento, te silencio no por nada, pero si no es que no... Si no te silencio, todo el rato estás escribiendo y la vista se me va para ahí. Entonces, solamente preguntas en relación a este tema, ¿de acuerdo? Entonces... lo que decíamos, la marca de la bestia, o lo que es, en este caso, lo que estamos hablando de la vacuna, se va a poner en la mano derecha o en la frente, ¿no? La vacuna, en un sentido, se está poniendo en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa eso? Pues significa que la marca de la bestia, o la vacuna en este caso, se recibe en la frente por convicción. Todas aquellas personas que ven en la televisión, se creen lo que dicen los medios de comunicación, ellos están aceptando en cierto modo de convicción algo y por lo tanto lo están recibiendo en la frente. Aquellos que lo hagan, yo no me he vacunado, no me he vacunado y no tengo pensado hacerlo. Básicamente por temas de salud, por temas de que creemos que Dios ha establecido otros planes diferentes a una vacuna para poder superar cualquier virus, sea este creado, no creado, sea real o no real. Dios ha dado medios, que son los 8 remedios naturales, para poder subsistir a cualquier enfermedad, ¿no? Eso lo dice creo que es en Éxodo, ¿no? Si oyereis atentamente mis mandamientos y oyereis todos esos mandamientos, no, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto me llegarán a mí, ¿no? Os llegarán a vosotros, ¿no? Entonces hay que confiar en eso, en que Dios da 8 remedios naturales y que por lo tanto hay unos medios que Dios ha establecido que no tienen que ver con la vacuna. A la vez también hay que tener remedios, 8 remedios naturales, el agua, o sea, el hidratarse, el comer bien, el dormir bien, el hacer ejercicio, la confianza en Dios, el sol. Me faltan 2. El ejercicio ya lo he dicho, el sol, el descanso, la temperancia, ¿no? El hecho de ser temperantes en lo que comemos, es decir, rechazar lo malo y lo bueno, moderarse. Y me queda uno, que es el aire fresco. Esos son los 8 remedios que Dios ha establecido para poder superar cualquier enfermedad, ¿no? Son remedios para aquellos que enferman y son prevención para aquellos que aún no han enfermado.
Entonces, todos aquellos que por convicción lo hacen, reciben, en cierto modo, reciben, digamos, en la frente, ¿no? Esa convicción. Aquellos que lo hacen por preferencia, por necesidad, por presión social, porque van a lugares y le preguntan, ¿te has vacunado? No, 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 yo no me he vacunado, pero ¿cómo va? Ese no se ha vacunado. Entonces esas personas, por presión social, muchas veces lo que hacen es se vacunan, ¿no? Y por lo tanto, al vacunarse, diríamos que recibirían la marca en la mano derecha, ¿no? En la necesidad, porque es una necesidad, ya sea para alimentarse, ya sea para poder viajar, ya sea para poder trabajar, o ya sea por presión social. Ahora bien, no estamos diciendo que la vacuna sea la marca de la bestia, lo que estamos diciendo es que tiene unas características similares a los que tiene la marca de la bestia, ¿no? Pero puede ser el medio por el cual, antes, hace tiempo se hablaba de un chip, ahora se está hablando de la vacuna, ¿no? Pero puede ser el medio por el cual dobleguen a las personas. Si tú no estás identificado, si tú no estás con el sistema, tú no tienes derecho a comprar, tú no tienes derecho a vender, tú no tienes derecho a vivir, ¿no? Entonces, tiene todos esos elementos, pero no es en sí una vacuna, no es el hecho que una persona recibe la vacuna y ya esa persona está marcada y por lo tanto la sentencia que nos dicta en Apocalipsis 14:9 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, nos damos cuenta, adorar, tiene que ver con adorar, no tiene que ver con implantarse un chip o vacunarse, sino que tiene que ver con adoración a la bestia y a su imagen, ¿no? Entonces, dice, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Sí, bueno, la marca de la bestia también generará, obviamente, divisiones, pero bueno, volvamos un momento a la vacuna, ¿no? ¿Recomiendas vacunarse o no vacunarse? Luego hablamos en relación cuál es realmente la marca de la bestia. Yo no, para nada, no recomiendo la vacunación para nada. De hecho, es lo que decíamos, si realmente tenemos un Dios y confiamos en Él, una vacuna que ha sido preparada de una manera muy rápida, en que todos los medios de comunicación están apuntando, apoyando, están trabajando para convencer a las personas de que eso es bueno, deportistas, famosos, actores, todo el mundo está a favor de la vacuna, ¿no? Y por lo tanto lo que están haciendo es una campaña a favor de eso, cuando ves que es la primera vez en todo es la primera vez que en todo el mundo se pone, o todo el mundo, mejor dicho, se pone de acuerdo por el bien común, ¿no? En teoría, por un bien común que es el de poder prevenir un virus con una vacuna, ¿no? Por lo tanto, aquellos que se están oponiendo a eso ya están siendo vistos como personas que son, digamos, una piedra en el zapato de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, todas estas características que estoy mencionando las va a tener lo que es la marca de la bestia. Que, como decíamos, la marca de la bestia es otra cosa, tiene que ver con adoración, como ahora vamos a ver. Leíamos ahora en Apocalipsis 14, en el versículo 9, que decía, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, vemos que tiene que ver con adoración. Hay personas que se han puesto la vacuna. A ver, yo no la recomiendo porque no sabemos bien a largo plazo qué consecuencias, qué repercusiones puede tener. Ahora bien, aquellos que se han vacunado no piensen que han recibido la marca de la bestia, porque la marca de la bestia tiene que ser un tema de adoración, ¿vale? Como ahora vamos a ver. Pero todos aquellos que no os habéis vacunado, yo desde aquí recomiendo que nadie se vacune, aunque al final es un tema de conciencia de cada uno y aquel que quiera vacunarse lo hará, ya sea por presión, ya sea por necesidad, porque en el trabajo se la exigen, porque está trabajando quizás en un campo de sanidad, o ya sea por convicción, porque realmente ha visto que la vacuna es efectiva, algo que realmente no es así, pero ve que puede ser efectiva y por lo tanto, qué alivio, ¿no? Sí, aún así hay que ir con cuidado porque no sabemos las consecuencias que va a tener todo esto, se dice que en este septiembre-octubre habrá
muertos, ¿no?, en relación a personas vacunadas, pero bueno, tampoco no es algo muy claro. Lo que sí que está claro es que nosotros tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube que se llama Reducción de la Población, y es un chart race, es una carrera de barras que van avanzando por países de una reducción de la población que quiere, que los gobiernos se quieren fomentar, ¿no?, la élite quiere fomentar. Esta información la sacamos de una página que se llama Diegel, que es una agencia gubernamental de los Estados Unidos, y era muy sorprendente porque ellos mismos, en Diegel, ellos tenían todos los países con el armamento que tenían, con el poder financiero que tenían y también la población que tenían en 2016. Pero había un balance abajo en el cual decía que en 2016, por ejemplo, España tenía 47 millones y si íbamos al 2025 nos decía que España tenía creo que eran 29 o 30 millones de habitantes. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? 17 millones de habitantes han desaparecido. Y mirando pues las estadísticas de todos los países nos dábamos cuenta que los países más afectados eran Alemania, Reino Unido, Irlanda, Japón, China, España, Italia, sobre todo en Europa, y el país más afectado por una reducción de la población que pasaba de 350 millones de habitantes o de 300 millones de habitantes a 100 millones de habitantes eran los Estados Unidos. Eso estaba en la página oficial de Diegel, que es una agencia que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, esta información estuvo durante un tiempo en la red. Sin embargo, ahora si entráis en Diegel, os vais a encontrar que ya han quitado esta estadística. Pero bueno, para aquellos que quieran ver y comprobar que realmente lo que digo es verdad, tenemos varios pantallazos de diferentes países, Estados Unidos, España, Reino Unido, y ahí podéis comprobarlo. Así que quien quiera ver los pantallazos estos para comprobarlo, nos puede enviar un email a laverdadilustrada@gmail.com y le enviamos los pantallazos de Diegel. Y a la vez también os remitimos al vídeo de nuestro canal de YouTube, lo podéis encontrar en La Verdad Ilustrada en YouTube, o aquí en el perfil de TikTok, y ahí hay una carrera de barras que va desde el año 2016 hasta el 2025. Obviamente, esa reducción de la población que quieren hacer es una reducción no solamente por temas como la vacuna, por ejemplo, sino también son temas de medioambientales, son temas de guerras, son temas de todo el tema que está viendo ahora del movimiento LGBTIQ, ¿no? Todo el tema, si nos damos cuenta, en Europa, Estados Unidos, por ejemplo, la natalidad se ha estancado, es decir, ya no hay natalidad en Europa. En Latinoamérica, aquí donde estamos, aún sí que hay, pero en Europa no hay natalidad. La natalidad que hay es debido a los inmigrantes que están viniendo, pues generalmente de África y de Asia, ¿no? Pero sí que es cierto que antes las personas tenían entre 2 y 3 hijos en Europa, os hablo de hace 30, 40, 50 años y más, ¿no? Y 4 y 5 hijos, y ahora, sin embargo, las familias normalmente tienen uno o ningún hijo, ¿no? Y todo eso es un plan maquiavélico en contra que ha habido de la familia para reducir a la población, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, pero sí que es cierto que la vacuna, aunque no es la marca de la bestia en sí, puede ser un medio, es un medio, mejor dicho, para manipular las conciencias de las personas. ¿Por qué? Porque cuando llegue la marca de la bestia, todos aquellos que ya se han puesto la vacuna y están concienciados de que eso es para el bien común, el día que llegue la marca de la bestia real, muchas personas que han cedido ya quizás a principios tendrán una mente más susceptible para ceder cuando eso llegue, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar un poco y vamos a ver cómo realmente la marca de la bestia tiene que ver con adoración, es un tema de adoración. Vamos a Apocalipsis 14, el versículo 11, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Hemos leído el versículo 9, el 10, pero leamos el 11, ¿no? Y dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si vamos también a Apocalipsis 16.2, también nos habla en relación a la marca de la bestia y la adoración. Veamos en el versículo 1, para contexto, dice, oí una gran voz que decía,
desde el templo de los 7 ángeles, a los 7 ángeles, perdón. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Está hablando de las 7 postreras plagas. Cuando caen las plagas, se ha cerrado antes la puerta de la gracia de salvación. Es decir, cuando caen las plagas, ya no hay un tiempo de salvación para las personas que están en la tierra, salvo aquellos que han sido sellados. Pensad que habrá, en contraposición a la marca de la bestia, está el sello de Dios, que ahora lo veremos también en Apocalipsis 14, ¿no? Pero sí que es cierto que habrá dos grandes grupos. Unos habrán recibido la marca de la bestia por convicción o por preferencia, pero la habrán recibido, y otros habrán recibido el sello de Dios, que solamente se puede recibir en la frente. Es interesante, porque el sello de Dios se puede recibir solamente en la frente y no en la mano. Y en cambio la marca de la bestia sí que se recibe en la mano o en la frente. Básicamente es porque el servir a Dios, el seguir a Dios, únicamente se puede hacer por convicción. Nadie que lo hace por preferencia, porque los otros lo han elegido así y entonces nosotros nos subimos a ese barco, por seguir a Dios solamente porque otros lo hacen, no vamos a recibir lo que es el sello de Dios. Por eso en Apocalipsis 14, versículo 1 nos dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Tenían el carácter, el nombre, ¿no? Así como unos tienen el nombre de la bestia o el número, ¿no? de la bestia, otros tienen el nombre del Padre y del Hijo. Por lo tanto, tiene que ver también con carácter. Es adoración. Adoración a Dios, al Padre y al Hijo, o adoración a la bestia o a su imagen. Por lo tanto, unos reciben el sello de Dios al adorar al Padre y al Hijo, y otros reciben la marca de la bestia al adorar a la bestia o a su imagen. Entonces, en el versículo 2 de Apocalipsis 16 nos dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por lo tanto, nos damos cuenta que la marca de la bestia tiene que ver con adoración, ¿no? Entonces, pensemos también en algo. Es decir, la primera plaga tiene que ver con una úlcera maligna. ¿Será que la vacuna o el chip, lo que sea, puede ser algo que llegue finalmente con el tiempo a producir esas úlceras? Podría ser. Ahora bien, si una persona se ha puesto la vacuna ahora y luego sigue a Dios, se arrepiente, Dios con esa persona puede hacer dos cosas. Una, la envía al descanso, permite que esa persona muera, pero muera con la esperanza de ser salva, o que le quite, en cierto modo, esa dosis de vacuna, ese chip, lo que sea, y esa persona pues sea salva y pueda llegar incluso a formar parte de esos 144.000, ¿no? Entonces, más temas, ¿no? En relación, o más puntos en relación, todos están en Apocalipsis, en relación a la adoración, ¿no? Unido a la vacuna. En Apocalipsis 19:20, en Apocalipsis 19:20 también nos habla de ello. Nos dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. También, aquí sale otro personaje, por así decirlo, que está unido a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia y el falso profeta van muy unidos. Por no decir prácticamente que es lo mismo, pero dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Como veis, no entiendo. Entonces, él piensa que la vacuna sí tiene algo que ver con la marca de la bestia. Obviamente tiene algo que ver, tiene algo que ver en el sentido de que es una manera de concienciar a las personas. Puede ser incluso el medio por el cual se doblegue, ¿no?, a las personas en un futuro, pero el hecho de que tú recibas ahora una vacuna no significa que tú recibas la marca de la bestia, porque como estamos viendo, la marca de la bestia tiene que ir unido con un sistema en el cual adoctrinar, ¿no? Correcto. Bajo un sistema en el cual, pues, tú, teniendo esos medios, puedas seguir comprando y vendiendo, pero a la vez también nos lleva a adorar a la imagen de la bestia y a la bestia, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco de qué es, ¿no? Pero antes vamos a leer Apocalipsis 24 para que veáis que la marca de la bestia siempre tiene que ver con adoración.
Disculpa que te he silenciado, lo digo porque veo que ponéis la misma pregunta muchas veces, ahora no vamos a hablar de esto, pero nos puedes escribir a laverdadilustrada@gmail.com haciendo esa pregunta y te la vamos a contestar por ahí. Disculpa que te hayamos silenciado, pero claro, van saliendo mensajes y no puedo leerlo todo, ¿eh? De hecho no lo estoy leyendo todo. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la marca de la bestia se recibe por adorar, ya sea por convicción, porque yo realmente creo en ese sistema religioso, que ahora vamos a hablar de eso, creo en ese sistema religioso y lo adoro en el momento concreto en el cual pues, se promulgan unas leyes que ahora vamos a hablar, o acepto o acepto adorar a la bestia o a su imagen porque no me queda otra, porque si lo hago o si no lo hago, yo voy a perder mi vida. ¿Por qué? O voy a perder mis propiedades, o voy a perder mi familia, o voy a perder mi trabajo, o voy a perder todo lo que aquí tengo y por lo tanto no tengo suficiente fe, no he trabajado, no he hecho como las vírgenes prudentes, ¿no? Que retuvieron ese aceite y por lo tanto, llegada a la prueba, pasaron victoriosas por ella, ¿no? Y muchas personas, pues quizás habrán tenido un conocimiento teológico en el año 90, Apocalipsis, 90-100, ¿no? Habrán tenido quizás un conocimiento teológico, pero no se habrán preparado, no habrán tenido una comunión real con Dios y cuando llegue el momento de recibir o que se promulgan unas leyes que van en contra de la ley de Dios, lo que va a suceder es que muchas personas no van a tener ese aceite necesario para poder superar la prueba y lo que van a hacer es, sabiendo que lo que están haciendo es incorrecto, por la presión social, por el miedo a perderlo todo, finalmente acepten la marca de la bestia. Así es, aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Y creo que es en Isaías 61 que nos habla de ello, ¿no? Entonces, sí, la Biblia es perfecta, así es. Entonces, tendríamos que determinar quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia. Para eso tendríamos que ir a Apocalipsis 13, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 13 nos habla sobre dos poderes, uno con carácter religioso y otro con carácter civil. ¿Por qué sabemos que uno tiene carácter religioso y otro tiene carácter civil? Sabemos que uno tiene carácter religioso porque a uno el segundo poder, es decir, la segunda bestia, lo que hace es hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que determinar quién es la primera bestia y la segunda bestia. Obviamente, para determinar esto necesitaríamos una charla de 1 hora explicando quién es la primera bestia y quién es la segunda bestia, aunque tenemos vídeos aquí en TikTok en el cual habla en relación a quién es la primera bestia y quién es la segunda bestia. Pero vamos a leer un poco y vamos a hacer 4 pinceladas de quién es la primera bestia, ¿no? Esta primera bestia, Juan dice que la ve, ¿no?, subir del mar. El mar significa muchedumbre de población, muchedumbre de naciones, un conjunto de población, ¿no? Es decir, sale en un lugar poblado. Esa primera bestia de Apocalipsis 13 sale del mar y por lo tanto sale de la muchedumbre. Sale también de conflictos, de batallas, etcétera, ¿no? Dice que esta bestia pues tiene unas características que son las características de las cuatro bestias de Apocalipsis, o bueno, en este caso de 3 bestias de Apocalipsis, de Daniel 7, Nos habla que dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, ¿no? Entonces, nos habla que esta bestia, este poder, porque las bestias recordemos que significan poderes políticos, poderes, reinos, ¿no? Esta bestia dice que recibe una herida mortal, ¿no? Pero que su herida mortal fue sanada. Ahora bien, ¿con quién identificamos esta primera bestia de Apocalipsis? Ahora os digo, no tenemos tiempo de decir, mira, los detalles son por esto, por lo otro, etcétera, ¿no? Para eso tendríamos que dar un tema en relación a esto, que ya lo habíamos hecho, ¿no?, en alguna ocasión. Pero esta primera bestia, la cual
pide adoración no es más ni menos que el papado, no es más ni menos que la organización católica, la cual se le dio poder para actuar por 42 meses. Los 42 meses, a nivel profético, cada mes equivalían a 30 días. Por lo tanto, si multiplicamos 42 meses por 30, nos da un total de 1260. Este tiempo es el tiempo en el cual el papado actuó desde el año 538, cuando recibió el poder, el trono y la gran autoridad de parte del dragón, o sea, de parte de Roma pagana. Roma pagana le cede el poder le cede al poder a la Roma papal, y por lo tanto a partir del año 538, una vez derroca a tres reinados que se oponen al papado, puede entonces el papado gobernar libremente, y lo hace durante un periodo de tiempo concreto de 1260 años. Históricamente es así, 1260 años de dominio papal, desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando el papado recibe esta herida mortal. Recibe esta herida mortal de parte de los ejércitos franceses, en concreto pues de el general Berthier, que por órdenes de Napoleón entra en Roma, toma preso al papa, y el papado, todo aquel poder, trono y grande autoridad que había recibido de parte de Roma pagana, pierde pues esa hegemonía que durante 1260 años tuvo, ¿no? Y en el cual pues pudo actuar, pudo blasfemar del nombre de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, ¿no? Y se les permitió incluso hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿no? Esta parte de Apocalipsis que he leído ahora, desde el versículo 5 al 7, tiene una doble aplicación, porque si nos damos cuenta, estamos hablando de la primera bestia de Apocalipsis, la cual la estamos identificando con el papado. Dice que recibió una herida mortal, pero que esta herida mortal fue sanada. Esta herida mortal será sanada cuando otra vez reciba el poder, el trono y la gran autoridad. Sí que es cierto que el trono lo recibió en cierto modo en el año 1929, en el tratado de Letrán, cuando Benito Mussolini, pues le dio al papado un territorio que había perdido, él tenía Roma, ¿no? Dominaba Roma como centro, ¿no?, neurálgico del catolicismo, pero luego tenía todas las naciones supeditadas, es decir, que todos los reyes estaban supeditados a la Iglesia, ¿no? Y mancomunadamente trabajaban estos dos poderes, quedaros con este detalle, el poder civil con el poder religioso. Los reyes son los que ponían el ejército y la Iglesia es la que mandaba leyes y el poder civil las hacía cumplir, ¿no? Y todos aquellos que no cumplían esas leyes, pues eran quemados a la hoguera, llevados a cautiverio, todo eso que nos explican Daniel 7 y Daniel 8, ¿no? Entonces, sucede que el papado recibe esta herida mortal, pero que luego vuelve a recuperar el poder, el trono y la grande autoridad. Lo que es el poder y la grande autoridad aún no lo ha recibido. Lo que ha recibido es una porción de trono, una porción de aquel territorio enorme que tuvo, que dominaba pues Europa, un poco de Asia, incluso Latinoamérica. El papado pues lo perdió todo, pero sin embargo en el año 1929, en el concilio o el tratado de Letrán, el papado recibe un pequeño territorio que es el Vaticano, donde ahí, curiosamente es en Roma, ¿no? Y desde ahí empieza otra vez a trabajar el papado y a entablar relaciones ilícitas con poderes políticos. ¿Por qué digo ilícitas? Porque el poder civil y el poder religioso jamás se deberían de unir, sino que el poder civil debería ir por un lado y el religioso por otro. ¿En qué sentido? Pues que la Iglesia no tiene por qué entrar en cosas del gobierno y forzar a que el gobierno promulgue leyes, y el gobierno no tiene que entrar en la Iglesia y promulgar leyes que vulneren la conciencia, la libertad de conciencia de las personas que son creyentes, ¿no? Entonces identificamos a esta primera bestia, la cual recibirá otra vez el poder, el trono y la gran autoridad, eso cuando la herida mortal le sea sanada, esa herida mortal que recibió en el año 1798, entonces cuando otra vez reciba poder, trono y gran autoridad, pues volverá a dominar aquí en Europa el papado como dominó durante 1260 años, con la diferencia que ahora lo hará por
un corto periodo de tiempo de 3 años y medio, ¿no? De 42 meses. Proféticamente, 1260 días, también tiempos y medio tiempo lo identificamos también con 42 meses, bueno, lo que he dicho, 1260 días. Por lo tanto, todo este periodo de tiempo es el periodo de tiempo que el papado tuvo dominio, lo perdió y luego lo va a volver a recuperar. Pero ahora, así como antiguamente fue Roma pagana quien dio el poder y le cedió el poder al papado, le cedió el poder básicamente porque Roma pagana estaba desmembrada y en la parte occidental estaba que las tribus bárbaras se la estaban comiendo, ¿no? Y entonces lo que hace Justiniano, creo que es, de la parte oriental, lo que hace es una jugada maestra. Como aquellas tribus bárbaras son cristianas, lo que hace es poner al Papa como cabeza del Imperio Romano en la parte occidental. Y por lo tanto, las tribus bárbaras que estaban oponiéndose al Imperio Romano se tienen que sujetar al Papa, y por lo tanto se sujetan al Papa, salvo 3, ¿no? Hay 3 reinos que no se sujetan, y el papado, pues unidos al ejército romano, erradican a esos 3 cuernos, erradican a esos 3 poderes, a esos 3 reinos, que son los vándalos, los érulos y los ostrogodos, y a partir de ahí, pues el papado reina. Y por lo tanto, así como antiguamente el papado recibió el poder de Roma pagana, de un poder civil, actualmente el papado recibirá también ese poder, ese trono y esa grande autoridad de parte del dragón que nos menciona en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, ¿no? Ahí nos introduce a esa segunda bestia. Por lo tanto, identificamos la primera bestia con el papado. La segunda bestia que nos sale en Apocalipsis dice que después vi, ¿no?, otra bestia que subía de la tierra. A diferencia de esta primera bestia que subía del mar, que significa que subía de las muchedumbres, de las naciones, de las guerras, de las conflagraciones, ¿no? Esta bestia dice que sube de la tierra, algo totalmente opuesto al mar. Si por lo tanto, si el mar simboliza muchedumbres, naciones, gentes, pueblos, significa que la tierra es todo lo contrario. Por lo tanto, este poder que sube, esta bestia que sube de la tierra, sube desde la paz, sube desde la tranquilidad, sube desde la tierra, ¿no? Sube, brota, ¿no?, como una hoja, y poco a poco, como una planta, perdón, y poco a poco se va desarrollando de una manera casi imperceptible. Y por lo tanto, este poder va subiendo poco a poco, y finalmente toma un poder tan fuerte que trabaja mancomunadamente con el primer poder, la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿no? Nos dice que esta bestia dice que subía de la tierra y dice que tenía 2 cuernos, que eran semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, para aquellos que, claro, me estáis diciendo, bro, ¿qué tiene que ver con la vacuna, no? Hemos hablado de la vacuna, pero estamos hablando de si la vacuna es la marca de la bestia. Ahora vamos a hablar de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia, no? Hemos estado hablando un poco en relación a la vacuna, si era o no era la marca de la bestia. Ahora vamos a hablar de qué es la marca de la bestia, para identificar qué es realmente dicha marca, ¿no? Entonces, leyendo Apocalipsis 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Dicen que semejantes a los de un cordero. Estos 2 cuernos son un símbolo, de esos 2 poderes que trabajaron en esta nación. Esta nación que vemos aquí en este poder político que vemos aquí en Apocalipsis 13:11 son los Estados Unidos. Muchas veces había la duda, ¿no?, de qué país podía ser, pero el único país que trabaja mancomunadamente con Roma desde hace relativamente poco, ¿no?, sobre todo desde 1950-60, son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta bestia sube desde la tranquilidad, sube en base ¿a quién? A todos aquellos protestantes que huyeron de Europa debido a esa persecución que hablábamos de 1260 años. Lo que hacen es huir, y Dios les da una tierra en la cual puedan ejercer libremente
la religión bajo los principios de conciencia, ¿no?, de cada uno. Entonces, muchos protestantes en Europa lo que hicieron fue huir para los Estados Unidos. Y ahí los Estados Unidos pudieron desarrollar libremente y el gobierno de los Estados Unidos pudo crecer bajo principios religiosos apartados de los principios civiles, ¿no? Así como Europa veíamos que estaba unido el poder civil y el poder religioso, y el poder religioso mandaba sobre el civil, vemos que aquí en Estados Unidos, fruto de aquello de lo que huían, ellos dijeron: nosotros no queremos ser como Europa, nosotros no queremos, aparte, una monarquía, ¿no? Vamos a hacer una república, y aparte de eso, lo que vamos a hacer es que el poder civil y el poder religioso estén, pero actúen independientemente el uno del otro. Es decir, que el poder civil y el poder religioso no se unan. Recordemos que Jesús dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, ¿no? Entonces, bajo este principio, los Estados Unidos se levantó. Por lo tanto, estos dos cuernos semejantes a los de un cordero significa que los Estados Unidos se levantó bajo la separación de poderes civil y religioso. Sin embargo, nos dice que esta bestia termina hablando como dragón. ¿Por qué habla como dragón? Habla como dragón porque finalmente estos dos poderes, civil y religioso, terminarán uniéndose y se terminarán promulgando leyes de carácter religioso dentro de un orden civil. Y por lo tanto, todos aquellos que no estén bajo esas leyes, todos aquellos que no acepten esas leyes religiosas, por motivos de conciencia, van a ser tildados de ir en contra del gobierno, ¿no? Pero esto ahora lo vamos a ver. Nos dice que esta segunda bestia, que son los Estados Unidos, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, ejecuta toda la autoridad de la primera bestia. Recordemos lo que habíamos dicho: así como en Europa, antiguamente, el poder civil, los reyes, ejecutaban las órdenes del papado, nos encontramos que aquí esta bestia, esta segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, ¿no? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Por lo tanto, estamos empezando a ver que la adoración, el recibir esa marca de la bestia, es cuando los Estados Unidos promulguen leyes que hagan que adoremos al papado. Y vamos a ver lo que significa adorar al papado, vamos a ver lo que significa, porque adorar al papado, ya lo dije el otro día, no es ir a la plaza de San Pedro y inclinarse ante el Papa, que también, sino que tiene otro carácter diferente que tiene que ver con la ley de Dios, ¿no? Pero dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. La única manera para poder hacer la única manera de poder hacer esto, sé que, hombre, está aquí Juan Molina, hombre, encantado de tenerte aquí, y bueno, a ver si algún día podemos hacer un dúo, ¿no? Bueno, hoy no, porque estoy hablando de esto. Juan, ahora voy a leer justamente, mira, unas citas, que bueno, ya que eres sacerdote católico, y no te sigo, pero me sales mucho por ahí, vamos a corroborar que realmente los Estados Unidos sabemos que es un país protestante, ¿no? Y por lo tanto los Estados Unidos llegará un momento que promulgará leyes de carácter civil, pero que tendrán también connotación religiosa. Y cuando hablamos de adorar al papado, es lo que decía, no me refiero a ir al Vaticano y adorar al Papa, ¿no? Sino obedecer aquellas leyes que se promulguen y que van en contra de la ley de Dios, y sin embargo lo que están haciendo es dar autoridad, dar honor a esta iglesia que estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿no? El papado. Entonces, nos dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Por lo tanto, estamos viendo que hay aquí un sentido de adoración de un poder civil hacia un poder religioso, ¿no? Y de cómo, por leyes, porque eso tiene que ser a través de leyes. Por eso más adelante nos dice que esta bestia habla, ¿no? Habla. Cuando habla los gobiernos civiles, cuando hablan es porque promulgan leyes, ¿no?
Entonces nos dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Obviamente está hablando del papado, ¿no? Hemos dicho, la primera bestia es el papado, la segunda bestia son los Estados Unidos. Entonces, dice que también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, ¿no? Hace señales impresionantes, ¿no? Que la gente va a ver que realmente hay un poder y hay religión y que por lo tanto hay una manifestación que la gente va a ver y va a entender que realmente hay una aprobación, entre comillas, de Dios, pero obviamente estas señales que vienen del cielo, obviamente no vienen de parte de Dios, ¿no? Sino que vienen de parte del otro. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra, ¿no? Por este sentido lo decimos. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Está hablando del papado, ¿eh? Y dice, ahora aquí viene el punto donde vamos a hablar de la marca de la bestia, ¿no? ¿Y qué es la marca de la bestia? Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar. Aquí nos está hablando de una imagen de la bestia. Si la bestia es el papado, una imagen de la bestia tiene que ser una copia de esa bestia que tiene que tener unas mismas características en el sentido de un mismo espíritu, un mismo carácter, ¿no? Y esto lo vamos a ver en los Estados Unidos. Cuando el protestantismo en Estados Unidos promulgue leyes, se me seca la boca, no me he traído el agua, pero bueno, cuando el protestantismo en Estados Unidos promulgue leyes, por eso dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Cuando esta imagen de la bestia, cuando este poder religioso y civil en los Estados Unidos, que estarán unidos, poder civil y religioso, hablen, es decir, promulguen... sí, es así, ¿eh? El dragón es el diablo, pero también es el emperador romano, o en este caso era Herodes, ¿no? Que es el que está enfrente de la mujer, ¿no? Para devorar al hijo. Pero luego también entendemos que es Roma, ¿no? Es un símbolo de Roma que cede el poder, el trono y la grande autoridad a esa primera bestia. Entonces, dice, se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, por lo tanto, para que la imagen promulgase leyes de carácter religioso, ¿no? Sabemos que son leyes de carácter religioso porque dice que hace matar a todo aquel que no la adorase. Por lo tanto, aquellos que no obedezcan dichas leyes van a ser tildados de ir en contra de las leyes del gobierno, en este caso de los Estados Unidos, cuando se promulguen esas leyes, y harán matar a todo aquel que no la adorase, ¿no? Ahora bien, volvamos un poco a lo que hablábamos, ¿no? Dice que se promulgan leyes en las cuales serán leyes de adoración hacia esa primera bestia. Y nadie va a perder la individualidad en religión en el sentido de que los testigos de Jehová seguirán yendo a sus iglesias, los adventistas seguirán yendo a la suya, los mormones a la suya, todos, cada uno tendrá su religión. Nadie le va a obligar a nadie a ir a orar a María, a los santos, etc. Nadie va a obligar a eso. Sin embargo, lo que se va a hacer es promulgar una ley religiosa en la cual se va a hacer del domingo un día de descanso obligatorio, primero en los Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Por lo tanto, me gustaría ahora leer en relación a unas declaraciones que todas son declaraciones de católicos, ¿eh? Las voy a leer en relación al domingo, ¿no? Identificar de por qué el domingo en estas condiciones, cuando sea obligatorio guardar el domingo, cuando sea por ley obligatorio guardar el domingo como día de reposo, y recordemos, la encíclica del Papa Laudato Si habla La Guerra del Mañana, película de Netflix. La Guerra del Mañana pudimos verla, no vemos películas, pero vimos un extracto de la película y nos llamó mucho la atención y dijimos, hay que verla, ¿no? Y es muy curioso porque aquellos que no habéis visto esta película de La Guerra del Mañana, que va en relación a todo esto que estamos hablando, y es que resulta que en el futuro los extraterrestres toman el mundo y lo que hacen es poner el mundo de patas arriba, lo que hacen es destruirlo, ¿no? Por su presencia están destruyendo eso. Pero tienen algo muy particular y muy concreto
alienígenas. Y es que trabajan, tienen acción durante 6 días y el 7.º día reposan. Y estos alienígenas son una amenaza para el mundo, por lo tanto luego tiene fantasía, ¿no? Porque cogen a personas del presente, los envían al futuro para combatir, porque en el futuro no hay apenas personas, etc. Pero es muy curioso que esos extraterrestres trabajan 6 días y el 7.º, incluso en la película dicen, ellos le llaman el Shabbat, ¿no? Dicen, es el Shabbat de ellos. Ellos reposan el sábado y lo que están haciendo es destruir la Tierra, ¿no? Y es muy curioso porque al final de todo, lo siento por el spoiler, pero al final de todo de la película es muy curioso porque se menciona que es debido al calentamiento global que se derriten los polos y justamente los alienígenas estaban ahí en los polos. Y una vez se derriten, los alienígenas salen y en el año 2050 destruyen la Tierra, ¿no? Pero es debido a ese calentamiento global que los polos se derriten y por lo tanto esos alienígenas pueden actuar y destruir la Tierra, ¿no? Pero quedaros con el detalle, trabajan 6 días y el 7.º día reposan. Entonces, lo que estoy diciendo es que se van a promulgar leyes de carácter religioso, primero de carácter civil, que luego cogerán connotación religioso, en el cual se va a obligar a las personas a que guarden un día de la semana. Y este día de la semana va a ser el domingo, no va a ser el sábado instituido por Dios. ¿Por qué? Porque el domingo es la marca de autoridad de la Iglesia Católica. Y no sé si está aquí el sacerdote y nos lo puede confirmar si realmente es así, que el domingo es la marca de autoridad de la Iglesia Católica. Si no, yo lo que voy a hacer es leeros unas cuantas citas, 4 citas concretamente, en relación a lo que dice la Iglesia y el domingo, ¿no? Dice, la observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. Sí, es el día de la resurrección del Señor, pero sin embargo no hay autoridad en la Biblia que mande cambiar el sábado al domingo, ¿no? De hecho, ahora vamos a ver que hay citas de católicos, de reverendos, de la Catholic Press incluso, que dicen que el cambio de sábado a domingo no tiene lugar en la Biblia, sino que tiene que ver con la autoridad que la Iglesia le fue conferida de Jesucristo y por lo tanto ellos se otorgan el cambio del día de reposo, ¿no? Del sábado al domingo, ¿no? Entonces, esta primera cita es del Monseñor Segur y es del libro Plain Talk About the Protestantism of Today. Lo siento por mi inglés, página 213. Otra cita dice, el domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana, sábado, al primero día de la semana, domingo. Esto es de la Catholic Press, Sydney, Australia, agosto de 1990, bastante reciente. Otra cita. Dado que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, ¿no resulta curioso que no católicos que profesan tomar su religión, está hablando de protestantes, dice, no católicos que profesan tomar su religión directamente a partir de la Biblia y no de la Iglesia, observen el domingo en vez del sábado? Desde luego, es inconsistente, pero ese cambio se hizo 15 siglos antes de que naciese el protestantismo, y es así. Y por ese tiempo la costumbre se observaba universalmente. Han continuado la costumbre a pesar de que descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Esto es La fe de millones, reverendo John A. O'Brien, exprofesor de la Universidad de Notre Dame. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que esa transferencia del sábado al domingo tiene la autoridad del papado y no tiene la autoridad de Dios, la autoridad de las Escrituras. Y en otra cita que os voy a leer es la cita clave en la cual ellos mismos declaran que el domingo es la marca de su autoridad. Esto está en The Catholic Record, Londres, Ontario, 1 de septiembre de 1923. Esta es un poco más antigua, ¿no? Dice, el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir
es que cuando se promulgan esas leyes cuando se promulguen esas leyes de carácter religioso y se obligue a las personas por ley, quedaros con lo que he comentado de la película, el cambio climático, etc., cuando se obligue a aquellas personas que guarden el domingo como día de reposo, para que la tierra repose, ¿qué significa? Significa que aquellas personas que, siendo engañadas por aquello que se le está diciendo que hay que guardar el domingo, por el bien común, etcétera, todo eso lo menciona mucho el Papa Francisco en Laudato Si, en la encíclica de 2015, aquellos que la quieran la pueden descargar en internet y se la pueden leer, y esa encíclica es básicamente la película que vimos el otro día mi esposa y yo por la tele, es lo mismo, que luego vamos a hablar si tenemos un poco de tiempo de ella. Por lo tanto, aquellas personas que reciban o que guarden el domingo, aun sabiendo que no es el día de reposo que Dios ha instituido, y estoy hablando generalmente de judíos y adventistas, que son aquellos que guardan el sábado, pero sin embargo, por presión social, por necesidad, por miedo a represalias, porque recordemos que dice que haría matar a todo aquel que no guardase esas leyes, ¿no? Aquellos que no guarden el domingo como día de reposo, se les corta el cuello, ¿no? O lo que sea, ¿no? Por lo tanto, por presión social, muchas personas recibirán esta marca de la bestia en la mano derecha. ¿Por qué? Porque no hay una convicción, simplemente hay una necesidad, no hay un deseo de guardarla, pero sin embargo, debido a esa presión social, se decide guardar ese día sabiendo incluso que ese día no es el instituido por Dios, ¿no? Sabiendo incluso que en Isaías 66, 23 nos dice que de mes en mes y de sábado en sábado todos vendrán y adorarán delante de mí, ¿no? El sábado es el día de adoración. Por lo tanto, si vemos que el sábado es el día en el cual se adora a Dios, nos estamos dando cuenta que el domingo va a ser el día, o es el día en el cual se está adorando al papado, sin necesidad de ir a una iglesia católica, sin necesidad de besar los pies a una estatua, a una imagen, sino simplemente rindiendo pleitesía en el día en que ellos hicieron honor o hicieron ese cambio, ¿no? Esa transferencia de sábado a domingo, ¿no? Por lo tanto, el domingo es la marca de autoridad. Y todos aquellos que cuando se promulguen, ahora no se está recibiendo la marca de la bestia, pero cuando haya ese fuerte pregón y la gente reciba, advertencias de eso, y reciban una convicción de que realmente eso es así, pero que por presión social no lo acepten, esas personas lo que van a hacer, van a recibir la marca de la bestia en la mano derecha. Ahora bien, aquellos que dicen, no, es el domingo, esos pues serán muchos protestantes y también muchos católicos, aunque también habrá muchos católicos, muchos protestantes que irán y aceptarán el Shabbat, ¿no? El sábado de la Biblia, y habrán ejercido su fe allá donde hayan estado, allá si han estado en la Iglesia Católica, en la Luterana, en la Mormona, en la de Testigos de Jehová, donde sea, habrán ejercido fe, habrán tenido una relación personal con Dios, y llegada a la prueba, Dios les va a dar fuerza para decir, no, yo no me puedo oponer a algo que es de Dios. Yo me tengo que oponer a las leyes del Estado porque las leyes del Estado me están obligando a mí a adorar en un día que Dios no ha establecido. Por lo tanto, aquellas personas recibirán el sello de Dios y serán o mártires o serán de aquellos 144.000, pero serán redimidos para Dios, ¿no? Entonces, habrá ese grupo, adventistas generalmente, también otras religiones también guardan el sábado, los adventistas del séptimo día no son los únicos, ¿no? También hay bautistas del séptimo día. Todos aquellos que guardan el sábado pero no reciben un convencimiento, no están convencidos y saben perfectamente que hay que guardar el sábado, pero por presión social guarden el domingo, esas personas recibirán la marca de la bestia en la mano derecha. Aquellos que lo hagan por convicción, diciendo, no, es que Dios estableció el domingo como día de reposo, y estén en ese momento de la historia y haya habido amplia provisión para mostrar que realmente Dios no instituyó ningún cambio de sábado a domingo, sino que incluso Él mismo en la cruz, Jesús, descansó en sábado y resucitó en domingo, pero reposó todo el sábado. Aquellas personas que realmente, aquellas personas que estén ahí y digan, no, hay que guardar el domingo porque el domingo es el día del Señor y el domingo es el día que Dios estableció,
¿Qué va a suceder? Sucederá que recibirán la marca de la bestia en la frente, recibirán la marca en la frente. ¿Por qué? Porque es una marca de adoración. Y claro, yo sé que hay mucha gente que dice, no, Jesucristo es mi reposo. Jesucristo es nuestro reposo en el sentido que Él nos da descanso, pero Él instituyó el sábado como un día de reposo para el cual podamos descansar físicamente y también para que ese día podamos adorar libremente a Dios y no tengamos entorpecimientos, no tengamos otras tareas que hacer, no tengamos otras cosas que nos estorben y por lo tanto el sábado, el Shabbat, es el día que Dios ha establecido para que estemos y adoremos delante de Él. Obviamente el resto de días debemos de adorar delante de Él, pero el resto de días también tenemos otras cosas que hacer. Pero sin embargo el sábado es el día apartado, ¿no? Y es eso, Jesús no creó el sábado, es su día, es el día que Él estableció, porque Él mismo, Dios mismo, con su Hijo, reposaron el día sábado, ¿no? ¿Cómo se guarda el sábado? Lo hablaremos, ¿eh? Lo hablaremos a ver si podemos hacer un vídeo de entre 1 y 3 minutos hablando de cómo debemos guardar el sábado, que de hecho prometí que lo subiría creo que el jueves o el viernes. Hoy es jueves, no, a ver si mañana podemos subirlo, ¿eh? Bueno, no lo prometí, sino que dije que miraremos de subirlo esta semana. Entonces, nos están diciendo, o hemos estado hablando, mejor dicho, de que se va a dar el domingo como un día de reposo. ¿Por qué la gente va a aceptar el domingo como día de reposo? ¿Qué pasa con todas aquellas personas como el perfil que vemos que muchas veces estamos interactuando, el no creo en tu Dios, todos aquellos que son ateos, todos aquellos que no creen en Dios? ¿Qué van a hacer esas personas? Recordemos que estas leyes de carácter religioso son de carácter religioso más adelante, pero en un principio surgen como leyes de carácter civil y de carácter benéfico para este mundo. Me explico. En la encíclica del Papa, Laudato Si, el Papa lo que hace es una disertación muy interesante, ¿no? Hay que leerla, ¿no? La encíclica, en la cual dice que este mundo está al borde del colapso, y está hablando sobre todo a nivel medioambiental. Y empieza a hablar de que es necesario que haya un día de reposo para que la tierra repose. Dice que Dios instituyó un día de reposo y que por lo tanto el hombre ha dejado ese día de reposo, ha abandonado ese día de reposo, pero lo ha abandonado y por lo tanto todo eso lo que ha hecho ha sido causar, entre otras cosas, todo el tema del cambio climático. A la vez también habla mucho de la familia, que el domingo, porque, ojo, él habla mucho del día de reposo, pero recordemos que ellos recibieron, dicen, de Dios el poder transferir el sábado al domingo. Por lo tanto, cuando él está hablando de día de reposo, se está refiriendo al domingo, ¿no? Por lo tanto, el Papa Francisco empieza a hablar en la encíclica y decir que es necesario un día de reposo. Así como Dios instituyó un día de reposo en el cual ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, no el que está fuera, el que está, perdón, dentro de tus puertas, debe de sujetarse y guardar el día de reposo, y que eso es para beneficio. Incluso también había leyes en las cuales decía que el séptimo día la tierra debía de reposar, el séptimo año la tierra debía de reposar, el séptimo milenio la tierra reposará. Por lo tanto, lo que vengo a decir es que él en su encíclica habla de que este mundo está tan deteriorado que necesitamos un día de reposo. Necesitamos un día de reposo. Obviamente el día de reposo que se quiere instaurar no será el sábado de Dios, sino que será el domingo, que es señal de su autoridad. Por lo tanto, cuando se promulguen estas leyes, cuando se promulgue el domingo como un día de reposo, no se va a hacer de una manera en la cual se va a hacer como la vacuna. Es decir, la gente va a ver una necesidad de vacunarse, entre comillas. La gente va a ver una necesidad de guardar el domingo, porque van a ver que este mundo realmente se está deteriorando. Cada vez habrá señales en la naturaleza más manifiestas, especialmente, y quedaros con este detalle, en los Estados Unidos, porque va a ser el primer país que va a promulgar esa ley de carácter civil y luego pasará a carácter religioso, que hará obligatorio el domingo como día de reposo. El domingo, dicen, está hace tiempo como día de reposo. De hecho, en España,
creo que fue en 1905-1907, se implementó una ley dominical en la cual el domingo no se podía trabajar. Pero el problema no es el hecho de trabajar o no trabajar en domingo. Yo, si no trabajo en domingo, no le estoy rindiendo pleitesía al papado. El problema es que va a llegar un tiempo en el cual será obligatorio quebrantar el sábado. Ese es el punto, ¿no? El hecho de que finalmente tendrás que quebrantar la ley de Dios por el bien común. Quiero poneros en sintonía. El Papa Francisco promulga una ley, saca una encíclica en la cual habla, ¿no? Habla sobre este día de reposo necesario para este mundo, para el bien común de todos, y lo presenta de una manera que realmente cuando lees la encíclica del Papa ves que tiene una lógica aplastante. Él dice: este mundo se está deteriorando, Dios estableció un día de reposo, y por lo tanto necesita un día de reposo. A la vez también introduce la familia y dice: las familias se están perdiendo. Las familias antes tenían un día, al menos, en el cual podían estar juntas, podían estar unidas, y los padres podían transmitir valores ese día a sus hijos. Sin embargo, ahora el séptimo día, para ellos el domingo, ha sido pervertido, y por lo tanto hay fútbol, hay atracciones, los cines están abiertos, y la gente lo que ha hecho ha sido, la gente trabaja, y por lo tanto la familia, el día que, según ellos, Dios instituyó para que las familias estuvieran unidas, se ha perdido, ¿no? Y él vincula mucho el domingo como día de reposo, lo vincula mucho a la familia, pero también al cambio climático. ¿Por qué? Él dice que es necesario que haya un día de reposo. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, lo que se está haciendo es una producción excesiva, ¿no? Y esa producción excesiva viene debido a que nosotros estamos ¿cómo se dice? Consumiendo, incluso estamos consumiendo más de lo que realmente necesitamos. Es decir, tenemos 20 pares de zapatos, tenemos 30 camisas. Ya os diréis, ¿qué está diciendo este, no? Pero ahora vamos a esto. Y todo esto, obviamente, lo que está generando es que siempre se esté produciendo. Y el hecho de que siempre se esté produciendo significa que siempre hay fábricas, siempre hay obra que está haciendo, gastando recursos, contaminando, ¿no? Y dice que necesitamos un reposo. Y a la vez también dice que todo este caos medioambiental que estamos generando, lo estamos generando, y a quien más está repercutiendo es a los pobres, no a los de los países desarrollados, sino en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque ellos dependen de los recursos primos, de las materias primas, del sol, del agua. Necesitan de esos recursos para poder vivir, ¿no? Sin embargo, nosotros, a priori, parece que no, porque abrimos el grifo y tenemos agua, pero ellos, sin embargo, debido a toda esta obra que estamos haciendo en el mundo occidental, estamos causando el cambio climático. Y la causa del cambio climático, pues, es debido a este exceso de producción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todo eso está yendo en detrimento, ¿no?, de los más pobres, ¿no?, en los países subdesarrollados, y que es necesario crear una conciencia a nivel gubernamental, a nivel eclesiástico. Incluso en las iglesias se tiene que introducir todo el tema de la encíclica del Papa, en la cual habla de cómo solucionar todo este tema. Y a la vez también lo que hace es hablar de que en las instituciones, en los colegios, en las universidades, se tiene que empezar a tratar todos estos temas. Y si nos damos cuenta, aquellos que tengáis hijos, veréis que cada vez este tema del cambio climático está siendo más dado, ¿no?, en las aulas, y ahora es materia obligatoria. Y de hecho, no solamente en las clases, ¿no?, sino en las películas, como hablamos antes de la película de La Guerra del Mañana, etcétera, vemos que se está tocando mucho todo el tema del cambio climático, ¿no? Y el Papa dice que es necesario un cambio de mentalidad, ¿no? Ese cambio de mentalidad tiene que venir dado por las iglesias, por los gobiernos, por los colegios, las universidades, las películas, incluso Hollywood trabaja, ¿no?, para ello, pero que sobre todo se tiene que dar en la familia. ¿Pero qué sucede? Que la familia se ha perdido, la familia ya no tiene un día en el cual pueda estar la familia unida, junta, ¿no?, para poder el padre transmitir esos valores
valores morales, porque al final no son valores medioambientales, sino valores morales de darles a entender que debido a nuestro exceso, otros que no tienen lo que nosotros tenemos están siendo los principales damnificados, recibiendo del clima, recibiendo del entorno natural, están recibiendo, perdón, veía que comentarios, bueno, luego leo si puedo alguno, están recibiendo todas aquellas cosas que nosotros estamos generando, ellos lo están recibiendo de manera negativa y por lo tanto no tienen acceso al agua, los ríos se secan, no llueve, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es necesario un día de reposo para, primero, que se deje de producir de la manera que se está produciendo y también para que la familia adopte una nueva mentalidad y tenga una nueva mentalidad que empatice con los más pobres. Y entonces se genera y se crea, y es cuando surgirá esta ley, que será una ley al final de carácter medioambiental, en que las personas van a decir, es lógico, y por lo tanto, si soy ateo, si soy budista, si soy adventista, si soy católico, obviamente, si soy protestante también, obviamente, si soy de lo que sea, aunque crea en los luciferanos, ¿no?, que me preguntan, o si creo en Alá, o si creo en que nos crearon los extraterrestres, sea lo que sea, nos van a unir bajo la bandera del domingo como día de reposo. ¿Por qué? Porque este mundo se estará cayendo añicos y por lo tanto las personas verán lógico que se implemente un día de reposo para el bienestar común de toda la casa. Pero claro, ¿qué sucede aquí? Sucede que habrá un grupo de personas, que son los que nos hablan en Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, correcto, ecumenismo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si nos fijamos, dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, es gente que tiene paciencia, ¿no? Tiene un carácter como el de Cristo, paciente. ¿Por qué? Porque lo que va a soportar va a ser muy grande. Por eso yo cuando hablaba de la vacuna, al principio, estaba diciendo la vacuna no es la marca de la bestia, pero tiene unas características muy parecidas. ¿Por qué? Porque aún no, pero si esto de la vacuna finalmente hay propósitos de que se alargue y se alargue hasta el fin, llegará un momento que decir que yo no me he vacunado va a ser algo tabú, va a ser algo que estás yendo en contra del bien común, porque por tu culpa nuestros hijos se están enfermando. Por lo tanto, cuando el domingo se promulgue como día de reposo, va a suceder lo mismo. No, yo guardo el sábado porque mi convicción está en ese día, que es el día que Dios estableció desde la creación en Génesis capítulo 2, versículo 2, 3, ¿no? Dice que bendice y santifica el sábado, ¿no? Y que Dios reposa en ese día. Por lo tanto, yo me sujeto, por amor a Dios, a guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todos aquellos que dicen, pero tú estás loco, ¿cómo vas a guardar el sábado si se tiene que guardar el domingo? Porque ¿qué más da un día que otro? Ese argumento que muchas veces hemos oído, ¿qué más da un día que otro? Todos los días son del Señor, da igual guardar un día que otro, lo importante es que tú tengas un día en el cual te reúnas con Dios. No, Dios estableció el sábado como día de reposo y por lo tanto, todos aquellos que, llegado ese tiempo, cuando se promulguen estas leyes de carácter civil y luego pasen, o medioambiental, y luego pasen a orden religioso, va a suceder que esas personas van a ser perseguidas no solamente por los gobiernos. Recordemos que dice, ¿no?, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, es decir, promulgase leyes e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por lo tanto, todos aquellos que no guarden el domingo, primero, obviamente, la ley no dirá aquel que no guarde el domingo pena de muerte, sino que será algo progresivo, sino que primero se van a promulgar o a poner... primero habrá una presión social, ¿no?, del hecho, ¿no?, ¿cómo no guardas el domingo? Si hay que guardar el domingo, ¿no ves que es para el bien común? Luego, al ver que hay personas que aún siguen guardando el sábado y no el domingo, lo que va a suceder es que las autoridades se van a poner, o los gobiernos se van a poner más duros con eso y van a poner multas económicas. Después de estas multas económicas van a venir ya, luego, bueno, también hay que entender que si luego todo esto de la marca va unido a un chip, ¿no?, el hecho de poder comprar, vender, etcétera, o a la vacuna o lo que sea, ¿no?, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que poco a poco, los gobiernos van a ir poniendo leyes más
estrictas para todos aquellos que no guarden ese día como día de reposo. Y lo estamos viendo con la vacuna. Es decir, al principio el que no está vacunado no pasaba nada. Luego puede llegar un momento que el que no esté vacunado no puede viajar. Y dices, bueno, no puedo viajar, pero bueno, puedo comer, puedo tener un arriendo, puedo vivir, ¿no? No viajo y ya me espabilo para viajar de otra manera, yo qué sé, en coche, ¿no? Que a lo mejor en coche las fronteras no están tan vigiladas como lo estarán los aeropuertos, que obviamente puede llegar el día en que te exijan la vacuna para viajar, ¿no? Un certificado de vacuna. Pues con esto va a suceder lo mismo, ¿no? Cada vez con la vacuna lo estamos viendo que cada vez las leyes, ahora resulta que los ingleses ya no pueden viajar a España y tienen que hacer cuarentena. Al final la gente dice, bueno, me vacuno, ¿no? ¿Qué más da? Pues las personas sucederá lo mismo. Y por lo tanto todo esto será una criba. Será una criba en la cual cada vez que vaya subiendo en intensidad todas esas leyes que se vayan promulgando, primero burlas, risas, ¿no? De que ese es un guardador del sábado, todo esto que irá en aumento y pasará de las burlas a las agresiones físicas, pasará también a las penas de cárcel, a las multas, penas de cárcel, y llega un momento ya que al final se promulga una ley de carácter, bueno, de carácter, se me ha ido, bueno, una ley de ejecución para todos aquellos que no guarden el domingo y persistan en no trabajar en sábado, ¿no? Por lo tanto, finalmente, debido a esa presión, muchas personas irán cediendo, 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 hasta que finalmente quede el pueblo de Dios, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, y veamos el versículo siguiente, lo que dice, ¿eh? Oí una voz desde el cielo, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, es decir, cuando se promulgue la ley dominical en adelante, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque habrá muertos. ¿Por qué? Porque la gente misma, es decir, ya no serán los gobiernos que nos querrán matar o que promulgarán leyes de pena de muerte, que no me salía antes la palabra, sino que la propia gente, viendo esto, te querrá matar. Mira, el otro día yo vi un vídeo de cómo sacaban a un hombre, un chico, no un hombre, era un chico, tendría unos 23 años, entró en el tren de Rodalies de Cataluña, donde yo vivía antes, en España, entró sin mascarilla. ¿Sabéis qué le sucedió al chico que entró sin mascarilla? Entre las mujeres, porque eso fue generalmente 4 mujeres, lo cogieron, le empezaron a insultar, le empezaron a atacar, le empezaron a decir que era un salvaje y lo sacaron del tren. ¿Qué va a suceder? Y eso que estamos hablando de una tasa de mortalidad que tiene el COVID muy baja. Cuando realmente este mundo se esté cayendo a pedazos, cuando realmente hayan inundaciones, incluso llega un momento a caer fuego del cielo, que incluso se dirá que ese fuego del cielo es mandado por Dios porque aquellos que guardan el sábado no quieren sujetarse a sus leyes. Por lo tanto, va a llegar un momento que la presión social y el mundo estará tan decaído a nivel medioambiental, moral, a nivel de guerras, etcétera, que culparán a los guardadores del sábado de ser los causantes de todo esto, que por el bien común de esas, del mundo, esas personas no quieren sujetarse a eso y que son unos fanáticos religiosos que quieren guardar el sábado como día de reposo en lugar de sujetarse a lo que dice la ley, ¿no? Entonces, dice esto, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque va a haber muchos mártires. Y si vamos a Mateo 24, tengo la boca muy seca, pero no me he olvidado del agua hoy. Pero bueno, en Mateo 24 es muy interesante, porque en Mateo 24 nos habla de la abominación desoladora, ¿no? Que tiene que ver con todo este tema de la ley dominical, ¿no? Dice, no me vacuné, ¿eh? Pero dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Mateo 24, 11. Gracias, mi esposa me ha traído agua, perdón, Dice,
Y por haberse, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No hay que guardar el sábado, hay que guardar el domingo, hay que hacer caso a las autoridades. Dios puso a las autoridades y por lo tanto nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades. Sí, debemos de sujetarnos a las autoridades siempre y cuando las autoridades... no nos hagan ir en contra de la ley de Dios. Y no me vacuné básicamente porque no hay necesidad de vacunarme, porque creo que Dios estableció unos principios de salud y 8 remedios y 8 principios naturales en los cuales creo que son suficientemente fuertes para no tener que vacunarme. Entonces, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Es decir, no, Dios hizo el cambio del sábado al domingo. Sí, Dios dice que hay que guardar el sábado, pero por el bien de las personas, y Dios lo que quiere es cambiemos al prójimo, por amor al prójimo, guarda el sábado. Por amor al prójimo, vacúnate, ¿no? Que eso es lo que muchas veces se dice, ¿no? Por amor al prójimo, vacúnate. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice para testimonio a todas las naciones, la palabra que utiliza para testimonio es martureo. Martureo viene de la palabra, o mejor dicho, martirio viene de la palabra martureo. Por lo tanto, se dará testimonio mediante el carácter de aquellas personas que dirán, no, yo sirvo a Dios. No puedo servir a dos señores, yo no puedo decir que amo a Dios y no guardar sus mandamientos, porque el que hace esto es un mentiroso, ¿no? Por lo tanto, y sí, la palabra clave para estos tiempos es el bien común. Por lo tanto, el bien común es lo que va a llevar a que las personas se airen contra aquellos que no quieran guardar la ley de carácter... Sí, bueno, un día hablaremos de la vacuna, hermano, un día hablaremos de la vacuna, por qué vacunarme, por qué no, Entonces, dice, y será predicado este evangelio, el reino en todo el mundo, para testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio que se va a dar va a ser el mismo testimonio que antiguamente se dio durante mucho tiempo, en tiempos pasados, de ese poder, de ese primer mandato del papado que tuvo desde el año 538 hasta el año 1798, el papado mandó muchas personas a la hoguera, ¿no? Y al mandar muchas personas... estaba leyendo, perdón, los comentarios y a veces se me va, Sí, al mandar muchas personas a la hoguera, lo que hacían esas personas morían y morían en la fe, cantando incluso himnos. Y muchas personas que observaban, veían y por el testimonio, por el martureo de esas personas se convertían. Y por lo tanto, la sangre de los mártires era semilla, ¿no? Y esto va a suceder también en el tiempo del fin, como hemos leído en Apocalipsis, creo que era Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 decía que está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos. Sí, soy adventista. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el carácter de Jesús, tienen la fe de decir, no, pase lo que pase, yo no cedo mis principios, no cedo a mi convicción, a algo que está diciendo el gobierno. Yo sigo firme a lo que dice la palabra de Dios. Y dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, es decir, morirán en el martirio, pero, dice, porque sus obras con ellos siguen. Por lo tanto, el martureo, el martirio, va a ser la herramienta por la cual se va a dar testimonio. Habrá muchos mártires en la fe y muchos serán salvos, adventistas, no adventistas, católicos que realmente han visto que realmente hay que guardar el sábado y por amor a Dios entienden que Jesús dijo, ¿no? Si me amáis, en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, todo eso lo que va a llevar es que este mundo se divida en dos grandes grupos. Un grupo va a ser aquellos que se van a sujetar a las autoridades y se van a guardar esa ley. El domingo como día de reposo la van a guardar por convicción, como hemos dicho, y por lo tanto van a recibir la marca de la bestia en la frente. Aquellos que lo hagan por presión social, porque los van a sacar a patadas de los locales, es que va a ser así, es decir, Jesús lo dijo, ¿no? El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán.
Si a Jesús lo crucificaron, ¿qué harán con nosotros? Obviamente nunca llegaremos a superar todo lo que hicieron a Jesús, ¿no? Porque Él es el límite, ¿no? Pero sí que a las personas que realmente persistan en seguir guardando el sábado y guardando... No solamente es guardar un día, recordemos que el sello lo reciben aquellos que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. Y nos está diciendo que los que guardan los mandamientos de Dios, no solo uno, no solo el sábado, sino todos. Y recordemos que todos los mandamientos se dividen en amar a Dios y amar al prójimo. Pero a la vez también dice que tienen la fe de Jesús, ¿no? Porque si las obras, si guardamos la ley, pero lo hacemos de manera legalista, vamos a recibir la marca de la bestia, ¿no? Tiene que venir acompañado de la fe debe producir esas obras. Por lo tanto, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son aquellos que van a recibir el sello de Dios y van a ir muriendo unos y otros quedarán en pie, quedarán salvos, quedarán vivos cuando Cristo venga, ¿no? Que son aquellos de los que Pablo dice y nosotros los que hayamos quedado. Cuando dice los que hayamos quedado, muchas personas dicen, no, eso es el rapto secreto, los que hayamos quedado, porque se refiere a que antes ha habido unos que han sido arrebatados. Eso no es bíblico. Hemos hablado estos días del arrebatamiento y el rapto secreto, ¿no? Que muchas personas dicen, no, arrebatamiento es una cosa, rapto secreto es otra. No, solo hay un evento, y los discípulos solo esperaban al Mesías, esperaban a Jesús, ya no como Mesías, sino como Rey de Reyes, viniendo en las nubes, después de su muerte en la cruz, cuando entendieron realmente que Cristo no vino a establecer su reino terrenal, sino que vino a establecer un reino en su corazón, en el corazón de cada uno de ellos. Luego entendieron que Cristo tenía que venir en las nubes y entonces llevarse a los suyos, en la segunda venida visual, en la cual incluso, como dice en Apocalipsis 1.7, ¿no? Los que le traspasaron estarán ahí presentes y van a ver, ¿no? cómo Cristo viene en las nubes. Por lo tanto, cuando Pablo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá un periodo, un periodo que yo entiendo que es un periodo de 3 años y medio de dominio papal, ¿no? Luego habrá un periodo en el cual se cierra la puerta de la gracia, ya no hay salvación, unos están marcados, otros están sellados, ya no hay necesidad de mártires, básicamente porque recordemos que la función del mártir es semilla, ¿no? Es decir, que otras personas se conviertan al evangelio, pero cuando todos ya han cerrado las puertas de su corazón y ya han tomado una decisión, esa decisión es irrevocable, no porque Dios no quiera, sino porque esas personas han ido ya tan lejos que no van a ir atrás. Por lo tanto, en ese momento ya no hay necesidad de mártires y ya no hay necesidad de mediación en el cielo para el perdón de los pecados de esas personas que no quieren arrepentirse. Por lo tanto, se cierra la puerta de la gracia, así como se cerró la puerta en el arca, y la gente no entenderá. Unos seguirán fuera, seguirán acusando a los adventistas, digo yo adventistas porque todos al final seremos adventistas, o seremos o guardadores del sábado o guardadores del domingo, ¿no? Pero serán estos dos grupos. Entonces, cuando se cierre la puerta de la gracia, van a continuar las persecuciones, incluso habrá personas en prisión, pero ya no habrá más muertos, en el sentido más muertos por martirio y más muertos que arrebate en un cierto sentido el Señor, ¿no? Sino que ya ahí estarán los números contados, estarán ya los 144.000, sean simbólicos o literales, estará ahí toda la iglesia de Dios en pie, que son estos que dice Pablo, ¿no? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿por qué? Porque habrá un martirio muy grande y habrá una criba muy grande de la iglesia y al final quedará reducida en pocas personas. Entonces Cristo viene en las nubes y con el resplandor de su venida destruye a los impíos. Obviamente, antes de todo ese tiempo ha habido destrucción de los impíos por parte de las plagas, ¿no? Esas plagas que Dios envía son enviadas y las reciben únicamente aquellos que han recibido la marca de la bestia. Los que tienen el sello de Dios están en la tierra, pero las plagas no les tocan. Ellos están en otra lucha, que es una lucha como espiritual, es una lucha en la cual están angustiados, ya no porque les persiguen, sino que están angustiados sobre todo porque han entregado todo su corazón a Dios, han entregado todos los pecados a Dios, o aún tienen pecados aquí escondidos, y claro, cuando Cristo viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, como dice en Apocalipsis 14, ¿no? Por lo tanto, ellos están angustiados, porque están en esa angustia, ¿no? Hasta que, como dice en Daniel 12.1, son liberados. Esa liberación es fruto de que Cristo aparece en las nubes
y obviamente ellos no son fulminados y ellos son glorificados, ¿no? Es decir, sus rostros son iluminados por la presencia de Dios y no son fulminados como sucede con los impíos, ¿no? Entonces ellos reciben esta liberación y justamente hay la resurrección de los muertos, etcétera, ¿no? Pero esto ya sería otro tema, ¿no? Así que para concluir ya, porque de hecho ya son las 6 y lo queríamos hacer de 1 hora y media justa, lo que queríamos decir es que la vacuna en sí no es la marca de la bestia, no es la marca de la bestia, pero tiene esas características, ¿no? Tiene esas características y es una previa de aquello que va a venir. No es la marca de la bestia, pero sin embargo las personas se la están poniendo o por convicción o por preferencia, lo mismo que sucederá con la marca de la bestia, ¿no? Que aceptarán el domingo por convicción o por preferencia. Aquellos que nos han puesto la vacuna y dicen, no, no, yo no me vacuno, van a ser tildados de perturbadores de la paz. Va a suceder lo mismo con el domingo como día de reposo, ¿no? Aquellos que no guarden el domingo como día de reposo y procedan en no quebrantar el sábado, entonces va a suceder que aquellas personas que siguen al Señor van a ser tildadas de perturbadoras de la paz, ¿no? Hay citas para aquellos que creen o no creen en Ellen White habla, ¿no? de todo esto y habla de cómo van a ser objeto execrable de la sociedad. Cuando dice execrable está refiriendo a que son como los excrementos de la sociedad, son los desechos de la sociedad y la gente los va a ver como desechos y por lo tanto como desechos la gente lo que va a querer hacer es terminar con ellos. Primero pegándoles, pero es que llegará un momento ya que lo que tendrán que hacer es matarlos. Y las propias personas finalmente, aunque no haya una ley que aún permita que las personas maten a esos, la gente lo hará, ¿no? Pero bueno, nos hemos dejado muchos eventos por en medio, ¿eh? No hemos hablado así en gran manera de las plagas, el cierre de la gracia lo hemos tocado muy por encima, tampoco hemos tocado que antes tiene que presentarse el anticristo por antonomasia, ¿eh? El papado sí que es el anticristo porque es el que toma el lugar de Cristo, pero a la vez también ese anticristo que tiene que venir haciéndose pasar por Cristo, ¿no? Algo que ya Jesús ya predijo en Mateo 24, dijo, ojo con esto, porque os lo leo ahora mismo de Mateo 24 y ya termino, de las señales, ¿no? Que tienen que venir antes de la venida del Señor, y una de ellas es que tiene que venir Satanás haciéndose pasar por Cristo. Recordemos que dice Mateo 24. En Mateo 24 dice, así que, no, perdón, antes dice, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque van a haber apariciones de personas que se van a hacer pasar por Cristo. Y sí que es cierto que ahora y esto lo estamos teniendo, y hay personas, no sé dónde era, en Israel, ¿no? El otro día en Jerusalén, hace unos meses, se presentó uno que decía que era el Mesías, ¿no? Pero es que eso es irrisorio para nosotros, ¿no? Que unas personas lo creyeron, pero es irrisorio para nosotros. Pero realmente va a haber un momento en el cual van a haber apariciones que la gente ya se va a empezar a plantear realmente que si ese es el Cristo, ¿no? Porque van a hacer milagros. Pero es que finalmente quien va a venir es Satanás haciéndose pasar por Cristo, va a venir en las nubes, es decir, va a venir con todos sus ángeles y va a venir y va a tocar pie a tierra y va a presentarse como era Cristo, dice que es como una manifestación de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿no? Su aspecto físico, y la gente va a creer que realmente es Cristo, que es Cristo el que ha venido, ¿no? Sin embargo, no va a ser Cristo ese, sino que va a ser Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿no? Entonces, bueno, un día hablaremos de esta falsa venida de Satanás. No lo hemos tocado aún mucho, lo hemos hablado en algún directo, pero lo que vamos a hacer es silenciar a algunas personas y bueno, lo que vamos a hacer es concluir ya con este tema, pero sí que vamos a tocar este tema porque me gustaría hablar un poco del cierre de la gracia, la venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo, las plagas, etcétera, ¿no? Así que otro día tocaremos este tema. Así que, bueno, damos por finalizado y simplemente eso, decir que las personas que se han puesto la vacuna, yo de ellas no me lo habría puesto, ¿no? Pero si se la han puesto, que no sufran en el sentido de que no es la marca de la bestia en sí. Puede que tengan unas repercusiones físicas en un tiempo, no sabemos eso, no lo sabemos. Dicen que si él modifica el ADN, etcétera, no lo sabemos. Pero hay que ir con cuidado con esto. Dios dio unas leyes de carácter de salud
las cuales eran prevención para eso, era una prevención de toda enfermedad. Sí que es cierto que tenemos un factor hereditario y que por lo tanto todos en algún momento quizás nos encostipamos y demás, pero si somos obedientes a las leyes de Dios, vamos a tener más posibilidades de que epidemias que tengan que venir, que seguramente vendrán más, ¿no? Porque la Biblia habla de pestes, sino de pestes. Por lo tanto, implica que si nosotros llevamos una buena alimentación, llevamos una buena relación con Dios, estamos en un ambiente sano, estamos a la vez también... 3 hojas de notas, ¿no? Bueno, este directo va a estar subido en YouTube, lo vamos a subir mañana, si Dios quiere, a YouTube. Y también lo digo, todos aquellos que tengáis dudas, alguna pregunta que queráis hacer, podéis escribir a laverdadilustrada@gmail.com, porque o mi esposa o yo os vamos a contestar en escrito, pero os vamos a contestar. E incluso a veces llegamos a dar el teléfono si alguna persona tiene mucha necesidad para ya hablar de una manera más ágil a través de audios, ¿no? Pero todos aquellos que queráis y queráis saber más de estas cosas, escribidnos, ¿eh? Y a la vez también regalamos libros en PDF, lo hacemos, porque de momento no tenemos recursos para enviar, para poder regalar y enviar libros a diferentes partes del mundo, pero lo estamos haciendo en PDF para todo aquel que quiera. Algunos libros donde explica incluso de una manera más amplia todo esto, se los podemos enviar en PDF de forma gratuita, obviamente, y los podéis recibir, los podéis leer y podéis encontrar, pues, que puede ser de gran bendición como apoyo a todo lo que hemos dado hoy. Así que me despido ya. Sí, sé que tenéis muchas preguntas y muchas dudas, lo sé, pero no me quiero extender más de 1 hora y media porque ya llevamos 1 hora y 36 minutos. No me quiero extender más porque quiero ser con esto ordenado, 1 hora y media, y lo dejamos aquí. Pero todos los que queráis, en serio, escribidnos a la verdad ilustrada@gmail.com, y ahí estamos incluso más predispuestos no más predispuestos, sino que tenemos opciones de contestar con mucha más facilidad que a veces en TikTok, que son mensajes cortos, y a la vez también de mensajes cortos, muchas veces tenemos tantos mensajes que no podemos contestar a todo el mundo, aunque lo intentamos. Así que nos escribís, laverdadilustrada@gmail.com. El próximo live seguramente miraremos a ver del jueves que viene. Lo anunciamos, ¿eh? En los vídeos veréis que abajo del todo hay una opción en la cual os dice evento en rojo. Si le dais ahí tendréis la información de qué va ese evento y la hora que es y el día, ¿de acuerdo? Así que os esperamos en el próximo directo, y todos aquellos que queráis más información al respecto también tenemos nuestra página web, www.laverdadilustrada.com. Así que esperamos que haya sido de bendición. Y todas las dudas, pues os las vamos a aclarar en privado o en otros directos o en vídeos que vamos subiendo también de 1 minuto. Un abrazo a todos, bendiciones y un gusto haberos tenido aquí. Y cualquier cosa, ya lo sabéis, nos preguntáis. Un abrazo y bendiciones a todos. Shalom, bendiciones. Bendiciones, saludos a España. Saludos también a todo el resto del mundo donde nos veis, generalmente en Latinoamérica, pero bueno, si hay algún español también, saludos ahí. Un abrazo y bendiciones, que vaya bien. Nos vemos en el próximo live y nos vemos en vídeos que mañana vamos a subir. Por cierto, un vídeo de qué significa que las almas, no las almas de los decapitados, sino de las almas de los muertos, clamaban a gran voz, ¿no? Diciendo hasta cuándo. Vamos a hablar de eso mañana en un directo, en un vídeo de 1 minuto y medio más o menos. Un abrazo y bendiciones.